días, mis hermanos. Gracia y paz. Qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos comunitariamente, nos da la oportunidad de compartir, de cantar, de orar y en esta ocasión de compartir el Evangelio a través de la enseñanza, a través de la palabra del Señor. Agradecido por Dios por una semana más, hermanos, por sus misericordias, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero vamos a estar siguiendo con nuestra serie. Recordemos que la semana pasada el pastor estuvo conversando y enseñando sobre la señal del testimonio, la señal de testimonio entre Israel y entre Dios. Recuerden que esa señal era el día de reposo y que habían ciertas consecuencias por no guardar el día de reposo. Entonces, siguiendo ahí, el libro de Éxodo se viene desarrollando de una manera impresionante del llamado del pueblo de Dios desde Egipto, ¿verdad? Y cómo Dios lo va guardando y le va entregando detalles de cómo se establecen las leyes, de cómo los detalles del tabernáculo, los mobiliarios, los instrumentos, los servidores aún terrenales de esta maqueta, como bien venimos enseñando, ¿verdad? Del verdadero tabernáculo. Y cómo entonces llegaría este momento en que el pueblo sería probado y también cómo sería revelado lo que estaba en sus corazones realmente, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la serie, nuestro Dios libertador, del libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 1 al 35. Con el tema, bajo el lema, pecado, ira y gracia. El tema de la predicación va a ser pecado, ira y gracia. Bajo 4 puntos lo vamos a desarrollar. El primer punto, el pecado en el corazón del pueblo escogido por Dios. Segundo punto, la ira de Dios por quebrantar su pacto. Punto número 3, la intercesión temporal de Moisés. Y punto 4, salvados y elegidos por gracia. Primeramente le invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita gracia, por tu misericordia. Por lazos de amor nos has traído esta mañana a reunirnos, a congregarnos, Señor, a celebrar tu día, Padre. Permítenos, Señor, ser enseñados por tu palabra. Permítenos también poder ser claros con ella y que tú edifique nuestras vidas, Señor, y aquel que todavía por alguna razón no te conoce, Señor, conozca estas verdades, Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a que tu nombre sea glorificado de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me sigue, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1 en adelante. Sígame con su corazón, hermanos. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, tráiganmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda de paz. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo
terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y lo consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones lo has sacado para matarlos en los montes y exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desciende de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y todas las estrellas de las cuales he hablado. Daré a sus descendientes y ellos heredarán siempre. El Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, tabla escrita por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y la hizo pedazo al pie del monte. Tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas. E hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón, tú conoces al pueblo. Verso 24, dijo: y yo les contesté: el que tenga oro, el que se lo quite, me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre su muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano, su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo, en contra de su hermano, para que hoy él les dé una bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho: mira, mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Amén, hermanos. El teólogo Juan Calvino dijo que en el corazón del hombre, o el corazón del hombre, era una fábrica perpetua de ídolos. También dijo que en la mente del hombre, llena de orgullo y de audacia, se atreve a imaginar un Dios conforme a su propia capacidad. Un pastor llamado John Ryle dice: la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al trino Dios y a él únicamente es dado a alguna de sus criaturas o alguna invención de sus criaturas. Carlos Spurgeon dijo: el catálogo de ídolos que tendemos a adorar es muy largo. Me llevaría mucho tiempo hacer una lista de las diversas formas que puede tomar la idolatría en el corazón del ser humano.
Y algunos significados de algunos diccionarios bíblicos dicen que la idolatría es la adoración de dioses falsos o que sustituye al verdadero, y que es el culto de lo que es tangible en oposición de lo verdaderamente espiritual. Entonces, bajo ese contexto y bajo esos comentarios, vamos a poder ver entonces el contexto nuestro, y podemos verlo desde el capítulo 13 del libro de Éxodo, que Dios habla a Moisés que consagre el pueblo, que consagre a los primogénitos primeramente, que saque a Israel de Egipto. Recuerden que sale en el mes de Abib, según el calendario hebreo, que es entre marzo y abril, salen allá. Pero Dios glorifica su nombre con el endurecimiento del corazón del faraón. Vamos a ver que ellos cruzan el Mar Rojo, dejan a sus enemigos sepultados en agua, y vamos a ver una gran victoria del pueblo. Ellos con mucha alevosía, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con tambores tal vez y panderetas, ¿verdad?, celebran la victoria de haber cruzado el mar, dejando a sus enemigos atrás. Sin embargo, pasados 2 días, llegan a beber aguas amaras, las encuentran amargas y comienzan a murmurar en sus corazones. De hecho, delante de Moisés. Pero aún así Dios le va a suplir agua a ellos. Pasan 2 meses y van a volver a murmurar en sus corazones porque no había comida. Y el Señor les suple maná. Y vamos a ver que constantemente ellos van a estar con su corazón dando a conocer lo que ahí había. En el capítulo 19 vemos que cuando ellos llegan al Sinaí, llegan al campamento donde Dios llama entonces a Moisés y le dice lo que debe anunciar al pueblo de todo lo que habían visto, las maravillas que habían visto en Egipto, y donde entonces debían obedecer al pacto, ¿verdad? Al pacto para entonces el pueblo ser su verdadero tesoro, su especial tesoro. Los consagra, y ahí es por donde podemos ver que Dios se manifiesta con relámpagos, con truenos, con una nube densa. Vamos a ver el terror de Jehová, ¿verdad? Vamos a ver que el pueblo puede ver esa presencia, lo puede ver presencialmente. Y entonces se relata que Moisés entonces sube, Dios lo llama, ¿verdad? También sube Aarón, sube Nadab, Abiú, pero ellos directamente, el que sube es Moisés, ellos quedan atrás. Pero podemos ver cómo el monte entonces queda cubierto con la nube espesa de la presencia del Señor. Y Moisés va a estar ahí 40 días y 40 noches. Entonces, ese es el contexto de que el pueblo se desesperó y esperaba que su líder regresara. Recuerden también que el pueblo estaba claro porque los mandamientos audibles, la ley audible había sido ya dicha por el Señor, y el pueblo había respondido: haremos todo lo que Él diga. ¿Recuerdan? En Éxodo 24 eso está ahí. Y Moisés entonces rocía con sangre al pueblo para entonces sellar ese pacto. Y vamos a ver el punto número 1 entonces, donde el pecado en el corazón del pueblo se manifiesta por el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar, y la gente entonces se congrega. En otros libros o en otras traducciones dice que amotinaron a Aarón, se fueron encima de Aarón, ¿verdad? Y le dijeron: levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. El pueblo esperaba que su líder, su intercesor, regresara pronto. Entonces vemos que el pueblo se desespera, el pueblo se impacienta. Vamos a decirlo en un término coloquial: se estresó el pueblo, ¿verdad? Esperando que su líder, aquel que podían ver, regresara. Pero él se estaba demorando. Y comenzó a florecer no los frutos de un corazón arrepentido o un corazón que Dios había transformado, sino que comenzó a verse la impaciencia, la desesperación y su pecado, ¿verdad? Dato a eso,
El texto dice que él vio, ellos veían que tardaban, claramente, y claro está también entendible, de que ellos vieron que Moisés subió a la nube. Ellos sabían, ellos habían presenciado lo que había en esas nubes, sobre los truenos, relámpagos, y pensaron que algo posiblemente le había pasado a su líder. Pero aunque sus especulaciones o todo lo demás hubiese sido cierto, Moisés había dejado a Aarón y a Hur a cargo para que ellos se encargaran de cualquier tema, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de Aarón. Pero ellos suponen la desaparición física de su líder, y entonces van a ir a Aarón para que le considere hacer un representante de igual hendidura, alguien parecido a su mediador, un sustituto, un portador de la presencia de Dios, ¿verdad? Y alguien al quien pudieran seguir o palpar su poderío, alguien que ellos pudieran contemplar, ¿verdad? Y entonces parecía que la nube se había quedado allá con Moisés. Recuerden que también nos enseña que cuando ellos venían por el desierto, había una nube, una columna de nube que los protegía en el día, y en la noche había una columna de fuego que también los protegía del frío y los guiaba, ¿verdad? Entonces esa nube pareciera que los hubiese abandonado, y por falta de manifestación y por algo tangible, ¿verdad? Ellos entonces desean en sus corazones que se le pudiese hacer sacrificio y rendir adoración a algo que ellos pudieran ver. Entonces amotinan a Aarón, van a donde Aarón, para que Aarón entonces le haga un Dios. La palabra en hebreo Dios o dioses es Elohim, ¿verdad? Que quiere decir uno, varios. Pero a pesar de que ellos, o por lo menos Aarón, no tenía la intención tal vez de sustituir totalmente a Dios, ¿verdad? Sino hacer una imagen para que ellos pudieran ver a Dios, definitivamente quebrantaba el primer y segundo mandamiento del decálogo del pacto. Lo quebrantaba. Inclusive Deuteronomio lo dice, Deuteronomio 4:15 del 23 al 24, dice: así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el Horeb, de en medio del fuego. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor es fuego consumidor, un Dios celoso. Ahora, Aarón le hace esta imagen, ¿verdad? Para que ellos pudieran ver, hermano. Pero claramente está que ellos violaban directamente la ley de Dios. Pero eso acontecía porque el Egipto, donde ellos venían ya arraigados, ¿verdad? De sus creencias, cultura, tanto tiempo en exilio, los traían en el corazón, los traían en sus corazones. Mira lo que dice Hechos 7:39-40, dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido o qué le haya pasado. Bueno, la gente dio los zarcillos, como vemos que sigue el texto relatando, zarcillos de oro, para que su líder le hiciera lo que su corazón quería que hicieran, lo que estaba ahí, lo que su carne le pedía a ellos. Y Aarón acude a la solicitud de ellos, aún siendo Aarón el hermano de Moisés, ¿verdad? Él acude a lo que ellos le estaban pidiendo de su corazón. Entonces Aarón le solicita a ellos su tesoro, o por lo menos algo que realmente le representara a ellos gran valor. Y vamos a ver que, si recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, despojó a los egipcios y le quitaron oro, plata y vestidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea que ellos tenían todas estas cosas de Egipto. Sin embargo, ellos no dudaron en darle desde sus corazones los zarcillos de oro.
aún los de sus hijos, aún los de sus esposas, ¿verdad? Y la gente cumplió inmediatamente con la petición de Aarón y él los toma de sus manos. Entonces aquí es donde dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Entonces el hombre, hermano, podemos ver claramente que para ejecutar el pecado, para proceder al pecado, para acceder a él, es rápido. Somos rápidos. Ahora podemos ver que los zarcillos también tenían una representación, una marca, según algunos diccionarios bíblicos que pude ver, que estos aros que colgaban, que según la Biblia cuelgan de las orejas, pero también veía que su cultura lo usaban en la nariz, como lo vemos actualmente, ¿verdad? Con las modas que vemos, pero se relacionaban a un contexto histórico de Egipto, pagano en su mitología egipcia, que también se le ponía habitualmente a los carneros de lanar o a los que producían lana. En este caso son las ovejas. Y se le ponía porque tenían cierta veneración. Entonces se le hacía este tipo de marcas. Pero actuó tal vez Aarón, puede ser, buscando un patrón egipcio o cananeo, ¿verdad? O que sea relacionado a la cultura que ellos traían arraigado para complacer lo que había en sus corazones. Entonces atribuían también a sus grandes deidades. Recuerden que dijimos que ellos estaban ¿qué? Desesperados, angustiados. Probablemente muchos de ellos tenían problemas o familiares o matrimoniales, no sé, pero había una desesperación, había una impaciencia, ¿verdad? Y ellos a los dioses, a las divinidades paganas de Egipto, le atribuían estos beneficios. Ellos adoraban al dios Ra en su gran divinidad o máxima divinidad pagana, en la cual ellos tenían súbditos, como el dios Hathor o Apis, que ellos tenían formas de becerros. Entonces, según estos contextos, entendemos de que Aarón trató de buscar lo que ellos normalmente o tradicionalmente le pudiera dar un alivio visible, según su cultura. Entonces Aarón viene y funde el oro y le dio forma de becerro con cincelo o con buril, dice, ¿verdad? Podemos ver, o él o con un grupo de personas pudieron darle forma, que duró un tiempo en hacerlo. O sea, se tomaron el trabajo de hacerlo. Y también le hace altar. Podemos llamar a esto, hermano, actualmente un sincretismo. Y un sincretismo viene a ser la mezcla de religiones o culturas religiosas para entonces unirse y tener algo en común, una sola, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces cómo reacciona Dios. Vamos a ver el punto número 2, que el Señor habla a Moisés viendo todo esto que pasa, hermano, porque tanto fue la pestilencia de este pecado, ¿verdad?, que sube a la presencia. El Señor le dice a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No, el Señor no se impresiona por eso, pero el Señor le da una orden a Moisés que descienda, porque había una gota que se había derramado del vaso. Entonces bien pronto se ha desviado del camino, seguía el texto, que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. Mientras que los israelitas estaban en plena adoración, hermano, podemos decirlo algo parecido hoy, que estaban tirando, ¿quién dice?, la casa por la ventana, como dice, ¿no? Estaban adorando a su becerro, estaban festejando. El pueblo había puesto sus tesoros para hacer con alegoría y alevosía desde sus corazones todo lo contrario de lo que Jesús ha enseñado en Mateo 6:21, que dice: porque donde está ahí tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mientras Moisés recibía las tablas del pacto escritas por el dedo de Dios, ellos entonces estaban festejando y celebrando y danzando a sus dioses, mis amados hermanos. Pero vemos que Dios habla, o sea que es la reacción de Dios conforme a lo establecido en el decálogo del Sinaí, conforme a las consecuencias del pecado del pueblo por quebrantar y romper su pacto.
Entonces Dios reacciona. Y a su vez también, hermanos, podemos ver que hay una prueba para Moisés aquí. Vamos a ver una dualidad de propósito, porque vamos a ver que primeramente, claro, Dios se aira por la idolatría del pueblo, ¿verdad? Y dos, Dios también atribuye como una prueba a Moisés el atribuirle el haber sacado al pueblo de Egipto. Le dice tu pueblo, ¿verdad? Y claramente sabemos que Dios saca al pueblo, pero en este caso pues es como una atribución que le da para probar su corazón. Pero Dios va a ver el corazón degenerado del hombre y también la obstinación y la desviación del pueblo en necedad, porque le llama terco. En otras traducciones dice de dura cerviz o de nuca dura o cuello erguido, una persona implacable, una persona que no obedece, ¿verdad? Pero Dios le llama a un pueblo terco. Entonces Dios no va a aceptar este sincretismo, hermano. Dios no va a aceptar compartir su gloria con nadie. Era inaceptable para él. Y entonces ellos habían invalidado lo que ya los mandamientos habían sido establecidos. Y dice entonces que ellos le están haciendo esta fiesta pensando que de alguna manera, hermano, iban a agradar a Dios. Recuerden que Aarón dice que harían fiesta, se levantarían temprano. ¿Para qué? Para hacer sacrificio y adorar, agradecer a Dios. Entonces Dios propone establecer su justo juicio y se lo comunica a Moisés. Le dice: ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Hermano, todos merecían la ira del Señor en ese momento. Tanto Aarón, tanto Hur, tanto los servidores, tanto el pueblo, tanto a lo mejor algunos de Egipto que se le unieron, todos eran merecedores de la ira del Señor. Entonces vamos a ver entonces el punto 3, donde Moisés entonces intercede, pero vamos a entender que su intercesión es temporal, no definitiva. Entonces aquí hay un paralelismo, porque vamos a ver en el Nuevo Testamento a Jesús hablando en Mateo 26:36 en adelante, en el Getsemaní, donde le dice a sus discípulos: siéntate aquí mientras yo vaya y oro. Dice que él, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Moisés, vemos en el verso 11, que suplica ante el Señor. Y dijo: Señor, va él, apela al Señor: ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Y vamos a ver en el desarrollo de los siguientes textos que él apela al pacto que había hecho con los patriarcas, con Abraham, ¿verdad? Con Isaac, con Israel, su siervo. Y recuerda las promesas. Dice: quienes juraste por ti mismo y le dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como la estrella del cielo. Hermano, no podemos decir que Dios se arrepintió a causa de Moisés. No podemos decir que Moisés torció o dobló el brazo de Dios para que no ejecutara su ira, ¿no? Mira lo que dice el pastor Martín Lloyd Jones. Dice: no reclames, no exijas, deja que tus peticiones se den a conocer, déjalas salir de tu corazón, Dios las entenderá. No tenemos derecho a exigir ni siquiera un avivamiento. Ora con urgencia, súplicas, usa todos los razonamientos, usa todas las promesas, pero no exijas, no reclames. Nunca dejes que se use la terminología de reclamo o de demanda. Hermanos, Moisés, siendo un mediador del pueblo antiguo, obvio está, del antiguo pacto, pero todas sus oraciones, todas sus intervenciones, todas sus apelaciones, todas sus súplicas o intentos de salvarnos, nos lleva y nos apunta o nos dirige a un mejor y único mediador entre Dios y un pueblo pecador y terco de dura cerviz.
nos dirige a Cristo, a nuestro gran verdadero mediador. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo mediador, no que existía antes uno y después existió otro, sino que existe uno solo y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Hebreos 9:15 lo dice también, dice, porque por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que teniendo lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. Hermano, vemos que Moisés intercede y hay una palabra bien puntual aquí que dice que fue por amor a la gloria, de su nombre, a la gloria de su nombre y sus promesas. Entonces, vamos a ver que Dios va a desistir temporalmente, visiblemente de la ira. Vamos a ver que a Moisés, hablamos temporalmente, hermano, porque él pudo hasta cierto punto intervenir o redimir una ira temporalmente para que los que más adelante iban a ser salvados no fueran pues exterminados pues. Pero solamente Cristo sería considerado con más gloria que Moisés para interceder entonces por el castigo eterno. Por eso que Moisés tenía sus limitaciones. Mira lo que dice Hebreos 3:3, dice, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Mire lo que sigue diciendo Hebreos, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, vamos a ver, hermano, del verso 15 en adelante, que se volvió Moisés y desciende del monte con las tablas. Vamos a ver con esas tablas que estaban escritas, y va a descender con Josué. Tal vez iba con otras personas, pero la Biblia enseña que Josué escucha los gritos de guerra del campamento y le habla a él, pero claramente está que Moisés sabía que algo estaba sucediendo, ya Dios se lo había dicho, y dice que se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas, y comienza a narrar el texto de que él las rompe, las hace polvo, las tira al agua, las contamina y le da de beber a los israelitas, ya como mostrando la ira de Dios, como mostrándola. Y vamos a ver entonces que le reclama a Aarón sobre lo que había hecho con el pueblo. Y Aarón entonces revela lo que también está en su corazón, que él también tendría complicidad en lo que había pasado. Porque Aarón entonces va a decirle a él que el pueblo era necio, él lo sabía, era terco. Tú sabes que este pueblo es así. Y que ellos fueron los que le dieron el oro. Él lo que hizo fue tirarlo al fuego y mágicamente entonces salió el becerro. Entonces, vamos a ver esa manipulación que cualquier hombre de Dios puede revelar en su corazón. Entonces vamos a ver entonces el cuarto punto, viendo cómo entonces Dios salva a su pueblo y elige también por gracia. Entonces Moisés ve que el pueblo está desenfrenado, porque Aarón se lo había permitido, dice el texto, para hacer burla de sus enemigos. Pero algo impresionante, hermano, que debe marcar nuestras vidas y nos debe poner a reflexionar cuán grande ha sido bueno ha sido Dios con nosotros. Y vamos a notar un gran paralelismo en esto. Permítame leerle lo que sigue el texto. Dice que Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, póngase entonces cada uno la espada sobre su muslo y repasen por el campamento de puerta en puerta. Maten a su hermano y a su amigo y a su vecino.
Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres. Hermano, vamos a notar aquí un gran paralelismo. Algo que podemos ver a Cristo y al Evangelio no escondido, sino revelado. O una gran sombra podemos ver de aquel quien es la verdadera puerta. Hermano, Moisés se para a la puerta del campamento del Sinaí, dando una propuesta definitiva. Y le dijo: el que está por el Señor, venga a mí. Podemos hacer esa pregunta hoy en la mañana, hermano, de hoy domingo. ¿Estás tú por el Señor, hermano? Jesús dijo de esta forma en Juan 10. Mira lo que dice Juan 10, 7, 9. Dice: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vengan a mí, vengan a mí. Es la frase que nos debe marcar esta mañana. Vengan a mí y oigan, dice el Salmo 66, 16, dice: vengan y oigan todos los que temen a Dios, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma, decía el salmista. Mira lo que sigue diciendo Juan 7:37, dice: en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz, a alta voz: si alguien tiene sed, entonces que venga a mí y beba. Hay una gran oferta. Mire lo que dice Isaías 55:3. Permítame leerle solamente ese y otro texto. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabe que cuando yo buscaba la definición sobre la terquedad y sobre la dura cerviz, dice que los bueyes que tenían la dura cerviz y el cuello endurecido era porque su carga era pesada, porque se habían acostumbrado a llevar una gran carga sobre su cerviz. Pero Jesús nos hace la invitación y nos dice: vengan a mí los que tienen esa cerviz cargada, pesada, yo los voy a hacer descansar. Mi yelmo es más fácil, más ligero. Entonces Moisés en el texto hace un llamado a salvación, pero temporal, hermanos, parcial, momentánea. Moisés estaba consciente de la ira de Dios eterna sobre el pueblo por ser un pueblo pecador, pero Dios llama a los suyos. Vamos a ver al final del texto 26 que dice que solamente un grupo se unió a ellos, hermanos. Un grupo, y ese grupo fueron los levitas. Y nos hace preguntarnos: ¿quién eran los levitas? ¿Quiénes eran ellos? Hemos escuchado de ellos, pero ¿por qué solo ellos fueron a Moisés? Bueno, la Biblia nos muestra que parte de quienes eran y por qué. Porque primeramente fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo, y posteriormente, bueno, en el templo, más adelante lo van a ver, de Jerusalén. Pero mire lo que dice Números 3:12, dice: yo he tomado de los levitas, a los levitas de entre los israelitas, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas, los levitas, pues serán míos. Mire lo que dice el capítulo 8 y 16 de Números. Dice: porque son enteramente dedicados para mí de entre los israelitas, los he tomado para mí, en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los israelitas. O sea, Dios tomó para él a ese pueblo. Pero no podemos decir porque era étnicamente algo especial, sino porque eran quienes él había apartado por gracia.
lo había seleccionado a ellos para adoración. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, mira lo que dice Apocalipsis: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. O sea, también, hermanos, hay un contraste. Y también podemos palpar en los levitas una evidencia de por qué realmente eran de Dios. Mira lo que dice el texto. El versículo 28 dice que ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Ellos respondieron haciendo lo que el Señor mandaba que ellos hicieran. ¿Y cuál fue el mandato? Bueno, póngase cada uno una espada sobre su muslo, pasen y repasen por el campamento y maten a su hermano, a su vecino. Aquí podríamos pensar de que Dios es un Dios despiadado, ¿verdad? Pero nada iba a detener la justicia de Dios, hermano. Y aquí nosotros podemos evaluar un contraste en cuanto al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y un paralelismo en él también, viendo a Jesús. Mateo 10:34 dice que Jesús le dice a sus discípulos: no piensen que he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué vino a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces podemos ver aquí, hermano, algo donde claramente son dos contextos históricos diferentes, pero podemos ver, si nos vamos a que Moisés es una sombra de Jesús, y él determinadamente se para a la puerta del campamento a solicitar que vayan a él los que son de Dios, y responden los levitas, que el libro de Números va a decir que es un pueblo apartado por Dios para la adoración. Podemos ver cómo esa sombra se hace realidad en Cristo. Y Cristo hace un llamado. Menciona, no sé si se acuerdan de este texto en Apocalipsis, hermano. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, en el exilio, en el día del Señor. Pero dice que de su boca salía una espada de dos filos. Ven que hay un contraste con algo, ¿verdad? Que también va a decir Pablo, o el autor de los Hebreos va a decir, porque la palabra también es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. También lo va a recalcar en el libro de Efesios. Dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, claro, un contexto histórico, pero también podemos ver al Señor, porque ellos matan a sus hermanos y a sus vecinos con la espada para ejercer el juicio de Dios por el pecado del resultado de la idolatría, ¿verdad? Pero por la soberana voluntad de Dios. Pero vemos que los levitas fueron obedientes y entonces ellos lo hicieron y mataron a unos 3,000. Vemos que eso se da, ¿verdad? No sé a cuántas personas tú le has predicado del evangelio, hermano. No sé a cuántas personas tal vez has utilizado la espada. Pero ciertamente muchos han respondido a la puerta a entrar a Cristo, y hay otros que los rechazan, que sería para la muerte de la espada. Juan nos los aclara. Juan 3:18-19 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree pues ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces vamos a ver cómo podemos ver a Cristo ahí, hermano.
El verso 30 dice que al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por el pecado. Vemos que Moisés sigue insistiendo en redimir el pecado, a pesar de que ya se han muerto 3,000. Pero tal como lo enseña la Biblia, expiar no consiste más que todo en padecer por el castigo de los pecados, o sea, eliminar el efecto del pecado y el pecador arrepentido pueda reconciliarse con Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia sobre el expiar. Y por lo menos en Levítico, en los primeros capítulos, vamos a ver cómo se explica cómo las personas quedaban en paz y armonía nuevamente con Dios a través de los sacrificios, de los ritos y todas estas cosas, pero eran temporales. Esto de pronto era la propuesta de Moisés al ir a Dios. Vamos a hacer cosas temporales para aliviar. Pero eran sus limitaciones. Pero Moisés va al Señor y le dice el pecado que ha cometido sobre el becerro, pero que hiciera la voluntad. Y él estaba dispuesto también, como un líder, a comprometer su eternidad, porque él le dice: si quieres, entonces borra también mi nombre del libro de la vida, si eso es posible. Pero Dios iba a ser contundente con Moisés y le dijo: al que haya pecado contra mí, yo lo voy a borrar de mi libro, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho. Moisés decide subir de nuevo al monte con ese motivo de aplacar, de aligerar la ira de Dios por el pecado. Y Moisés suba y ruega al Señor, y Dios le deja muy claro, hermano, de que no podía hacerlo, que solamente Cristo, aquellos sacrificios que tal vez podía hacer Moisés, no serían suficientes, no podían quitar el pecado ni la idolatría que estaba en el corazón del hombre. Según lo que dice Hebreos 10, dice: es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Era imposible, hermano, pero ahora sí podemos tener un consuelo en Cristo. Podemos tener consuelo. Mire lo que Filipenses dice: en verdad, fiel y compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que has compartido mi lucha y mis causas del evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Está tu nombre en el libro de la vida, mi amado hermano? Hay una seguridad en Cristo. Apocalipsis dice: al vencedor, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo voy a reconocer delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ciertamente Dios conoce, hermano, nuestro camino, de dónde hemos salido. Tal vez podamos ver en el pueblo de Israel su peregrinaje, ¿verdad? Hasta llegar a las faldas del Sinaí, desde que salieron de Sucot, y cómo Dios respaldó esa salida. Pero podemos ver que era un pueblo pecador, hermano. Un pueblo que seguramente estaba bajo el efecto del juicio, de la ira de Dios. Y era necesario que ellos tuvieran un mediador que pudiera aplacar la ira de Dios eternamente, y que Dios pudiera ejecutar su juicio sobre él. Gracias a Dios, hace más de 2000 años vino el verdadero mediador y cargó sobre sus lomos el juicio y la ira de Dios que correspondía tanto a Israel como a nosotros. Ahora, nuestros pecados, nuestros corazones pecan constantemente, así como desbordaba en cada murmuración Israel. Nuestros corazones pecan, hermano, constantemente. No podemos cumplir las demandas de Dios, los estándares de los mandamientos. No podemos. Y lo hacemos delante de nuestro hacedor, de nuestro proveedor. Nos impacientamos. Muchas veces nos estresamos al grado de solicitar algo que ver.
Necesitamos ver para creer, hermano. Necesitamos hacerlo. Y eso probablemente o ciertamente va a sustituir la gloria de Dios, el darle la gloria de Dios. Entonces su ira, dice las Escrituras, que está sobre el pecador, hermano. Su justicia es real, su justicia es verdadera. Corramos a Cristo, hermano. Corramos, porque Él intercede y media por nosotros delante del Padre. Hermano, pero tengamos seguridad que somos de ese grupo, que cuando el Señor diga quiénes son los que están conmigo, corramos a Él. Porque Él Él ha hecho algo en nuestros corazones. Mire que un texto que se usa mucho para evangelizar, pero equivocadamente, porque no es para evangelizar, pero Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Cristo se para a la puerta. Recuerden que era una iglesia que se había desenfocado. Una iglesia que Él reprende, que Él disciplina, la Odisea, pero la ama. Debemos refugiarnos en aquel que puede redimir nuestros pecados, hermano, y también que puede destruir ese becerro que tal vez nosotros construimos con nuestros grandes tesoros terrenales en nuestros corazones. Señor le bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tus excelencias de tus grandes misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Padre, te agradecemos porque por tu palabra puedes revelar lo que está en nuestros corazones, en lo que nos hemos convertido, pero podemos también seguridad, Señor, podemos tenerla en ti, Señor, en que tú has venido y has mediado con el Padre nuestros pecados y nos has hecho de tu pertenencia, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos verte a diario y pueda presentar delante de tuyo una ofrenda agradable, sin nada de combinación, Padre, con las cosas que no te agradan, porque ciertamente tú destruirás todas esas cosas, y nos aferramos simplemente a tu gracia y la elección que has hecho por tu infinito amor, Señor, a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús.